estudiantes, espero se encuentren muy bien junto a sus familias y acuérdense de cuidarse mucho y de quedarse en casa. En esta oportunidad, el Departamento de Ciencias les trae una clase acerca de los estados de la materia. Recuerden que estas clases les van a servir para reforzar si es que ya lo saben y también les va a servir para aprender si es que no lo sabían. Así que pongan mucha atención, motívense a verlas y a continuación los dejo con la profesora Paula. Hoy vamos a ver los estados de la materia y sus cambios. Por ejemplo, en mi casa yo encontré, para poder darles el ejemplo, este portabela, ¿sí? Este portabela está en estado sólido, o sea, yo lo aprieto, lo toco, lo aprieto y no se deforma, ¿verdad? También tengo agua que se encuentra en estado líquido. ¿Qué pasa con todo aquello que esté en estado líquido? Fluye y además se adapta al recipiente en el cual tú desees ponerlo, ¿ya? Y también tengo una taza que tiene agua caliente. Todo este vapor que sale es vapor de agua que se encuentra en estado gaseoso, ¿ya? El gas también se adapta a la forma del recipiente. ¿Conozcamos más? ¿Les parece? Súper, pongan muchísima atención entonces ahora al profesor Daniel, que nos va a profundizar un poquito más en el tema. Gracias, tía Paula. Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Los estados de la materia son distintas fases o momentos en que se presentan las distintas sustancias existentes en la Tierra, de acuerdo a la fuerza de unión que existen entre sus partículas. Comúnmente hablamos de tres estados de la materia. El sólido, en donde las partículas están muy pegadas entre sí, en donde no existe movimiento, ¿ya? Segundo, el estado líquido, en donde existe cierto movimiento, pero no tanto, o sea, las partículas están medianamente cerca, pero no tan lejos. Y finalmente, el estado gaseoso, en donde tenemos unas partículas muy alejadas entre sí y donde existe mucho movimiento entre ellas. También, estos estados pueden cambiar entre ellos y cada uno tiene un nombre específico. ¿Quieres saber cuáles son? Vamos, anímate y pónganle mucha atención al profesor Gastón, quien se los va a enseñar. Chau. Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien pasando este tiempo. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase sobre los estados de la materia. ¿Qué sabemos de los estados de la materia por el momento? Que existen tres y se dice que existe un cuarto, que en realidad sí existe, ¿ya? Pero para nuestro efecto vamos a hablar de tres estados: el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso. También existe el estado de plasma. Bueno, independientemente de los estados de la materia, existen los cambios de estado. Los cambios de estado implican que un estado pueda transformarse o cambiarse a otro. ¿Qué factor influye en los cambios de estado? Un factor súper importante: la temperatura. La temperatura puede variar ya sea aumentando o disminuyendo. Y esto va a provocar que un estado pueda cambiar. ¿Cuáles son los estados y los cambios de estado en realidad? Entonces vamos a enumerarlos, ¿ok? Vamos a empezar entonces con fusión. Proceso mediante el cual se lleva un sólido al estado líquido. Normalmente debido al incremento en la temperatura. En la fusión, nosotros comúnmente le decimos que algo se derrite, ¿ok? Tenemos un hielo, efecto de la temperatura aumenta, el hielo comienza a derretirse. Esa es la fusión. El otro cambio de estado, también muy conocido, es la evaporación. Proceso que convierte la materia líquida en gaseosa, también a través de el aumento en la temperatura, ¿ok? Ahora, con respecto a la evaporación, podemos distinguir dos procesos distintos a su vez. Uno es la evaporación, que ocurre a cualquier temperatura de un líquido y que generalmente influye sobre la superficie de un líquido. Y la otra es la
ebullición, que comúnmente nosotros decimos que es cuando un líquido hierve, y que esa ocurre a una temperatura específica. Por ejemplo, en el caso del agua, esta es a 100 grados Celsius. En ambos casos, tanto en la evaporación a cualquier temperatura o la ebullición a una temperatura específica, está ocurriendo el mismo cambio. Las moléculas que estaban en estado líquido ahora se están convirtiendo al estado gaseoso. Continuemos. Sublimación. Este es un proceso menos común porque, por ejemplo, en el agua no ocurre. Hay otra sustancia en el planeta, que no son el agua, a la cual le ocurre la sublimación. ¿Por qué es tan menos conocido este concepto o este cambio físico? En realidad porque transforma la materia del estado sólido al estado gaseoso directamente, sin pasar por el estado líquido. ¿Qué sustancias conocemos que no tengan estado líquido y que solo sean sólidos o gases? Bueno, yo les voy a nombrar dos. Hay una que son los cristales de yodo. El yodo es un mineral que está cristalizado en estado sólido. Cuando uno aumenta la temperatura de estos cristales de yodo, el yodo, en vez de convertirse en líquido, como uno pudiera esperarlo, se convierte en un gas. Se convierte en un gas. O sea, al yodo le ocurre la sublimación. El otro ejemplo de la sublimación lo voy a dar en un ratito más. Ya verás por qué. Continuemos. Solidificación. Lo hemos visto muchas veces en nuestra vida. Es la transformación del estado líquido al estado sólido. Es decir, cuando algo se congela, coloco agua en la cubera, la dejo en el refrigerador en la parte de que congela mucho rato. Después de un rato voy a buscar hielitos para la bebida, para el agua. Ahí el agua se pasó del estado líquido al estado sólido. Solidificación. Pero ojo, existen muchos tipos de solidificación. Por ejemplo, en el caso del agua y en otros tipos de minerales también, y sustancias químicas del planeta, existe algo que se llama la cristalización. Es decir, del estado líquido se forman cristales. También estamos pasando al estado sólido, por supuesto. ¿Ya? Y hay otro proceso que tiene que ver con un enfriamiento rápido de sustancias que estaban en un líquido caliente, como la lava o el magma provenientes de un volcán, que se enfrían rápidamente y se transforman en rocas. También ahí tenemos solidificación. ¿Ok? Luego viene la condensación. Cuando la materia que estaba en estado gaseoso se convierte al estado líquido. Aquí tenemos, por ejemplo, la lluvia. Vemos las nubes en estado gaseoso. Después de un rato, por efecto de la temperatura, como la temperatura tiende a bajar un poco, el estado gaseoso se convierte al estado líquido. Y como el agua líquida es más pesada, cae como lluvia al suelo. Por eso hablamos de precipitación. ¿Ya? También lo podemos ver cuando la ventana se empaña. O el espejo del baño cuando nos duchamos también se empaña. El vapor se convierte en líquido. ¿Ok? Eso es la condensación. Por último, vamos a hablar de algo que se llama la sublimación inversa. ¿Se acuerdan cuál era la sublimación? La sublimación era cuando pasábamos de sólido a gaseoso directamente. En la sublimación inversa es lo contrario. Vamos a tener un gas que se va a convertir en sólido, pero no va a pasar por el estado líquido. Hay un gas muy conocido que hace eso. El dióxido de carbono, CO2. El CO2, el dióxido de carbono, que es un gas, si yo bajo su temperatura, no se convierte en un líquido, se convierte en un sólido. ¿Y saben cómo se llama ese sólido? Ustedes saben. Se llama hielo seco. ¿Ok? Bueno. Estos son los 6 cambios de la materia que existen y que se debe a un aumento o a una disminución de la temperatura. Ahora los voy a dejar con la profesora Bernardita para que a través de un juego puedas demostrar lo que sabes y aprendiste a través de esta clase. Vamos, te desafío a que juegues aprendiendo. La ciencia se puede aprender jugando. Vamos con la profesora Bernardita. Que estés bien.
Muy bien, ¿pusiste mucha atención en lo que te mostramos hoy? ¿Aprendiste? Esa es la idea. Recuerda que siempre es importante aprender. Todos los días es importante aprender algo nuevo. Esta vez, para ver si es que aprendiste y si entendiste lo que son los cambios de estado y reconoces cuáles son los estados de la materia, te traemos unas adivinanzas. Así que pon mucha atención y empecemos. ¿Las piedras en qué estado están? Responde. Están en estado sólido. Recuerda que sus partículas están juntas y se atraen con mucha fuerza entre sí. Por lo tanto, no se deforman. Número 2. Si tengo un vaso con agua y lo pongo en el refrigerador, ¿qué cambio será? Responde. Es solidificación, donde el líquido pasa a ser sólido. Vamos con la número 3. Si tengo hielo en un vaso y se derrite, ¿qué cambio será? Responde. Es fusión, donde el sólido pasa a líquido. Vamos con la número 4. Si pongo una olla con líquido en la cocina, después de un rato empieza a salir vapor, es decir, se empieza a evaporar. ¿Qué cambio será este? Responde. Es evaporación, cuando un líquido pasa a estado gaseoso por un alza de temperatura. Muy bien, recuerda que es muy importante, como lo decía anteriormente, aprender diferentes cosas, ¿ya? Así que estamos muy contentos, el Departamento de Ciencia, que tú puedas participar, a que puedas ver nuestra clase magistral, a que puedas ver nuestros desafíos y puedas hacerlos. Por favor, esperamos tus correos al departamento.ciencias.ict@gmail.com. Te queremos mucho. Besitos.